el doctor, abogado penalista Carlos Caro, a quien tenemos en estudio. Gracias, doctor, por acompañarnos el día de hoy. Buenos días, gracias por la invitación. Doctor, ¿cómo analizar todo lo que ha ido ocurriendo en torno a, primero, las dificultades para poder acceder a la versión de la presidenta? Luego, la Fiscalía señala esto como un acto de rebeldía y luego tenemos el proceso de allanamiento, que si es ilegítimo o no, usted nos dirá, porque muchos cuestionan la dignidad de la mandataria y el impacto internacional. Claro, desde el punto de vista constitucional y legal, estamos ante una medida legítima, porque ya desde la época de los casos de Castillo, Zoraida Ábalos, el mismo Vizcarra, se ha determinado a nivel de la jurisprudencia que la Constitución permite a la Fiscalía realizar una investigación preliminar y durante esa investigación preliminar puedan realizarse todas las diligencias como para cualquier persona, salvo la detención. Es decir, la inmunidad presidencial implica no pasar a la etapa preparatoria, cosa que no ha ocurrido, ni detener a la mandataria en este caso, ni ponerle, por ejemplo, un impedimento de salida del país. La Constitución sí permite allanar, incautar bienes cuando hay rebeldía, cuando hay obstrucción a la justicia, y ese ha sido el argumento central que ha utilizado la Fiscalía ante el Juzgado de Investigación Preparatoria para obtener la medida. La mandataria fue citada, no declaró, fue también citada para exhibir los bienes, cosa que no ha hecho hasta el momento, y frente a esa oposición, retardo, recordemos el tema de la agenda, ¿no? Querían postergar esto hasta el 12 de abril, en base a una agenda que no estaba clara, que era oficial, que no era oficial, habiendo 2 feriados de por medio. Bueno, la Fiscalía ha hecho su trabajo, que es pedir esta medida que, como reitero, es constitucional. ¿Por qué el acto de dilatar? ¿Qué podría ganar la defensa de la mandataria en postergar tanto la exhibición de estos documentos cuando ya es de público conocimiento que al menos una tarjeta apareció? Claro, hay que recordar que cuando una persona es imputada, como parte de su derecho de defensa, puede guardar silencio, puede reprogramar las diligencias, pero la Fiscalía, ojo, no está en la obligación de darle la reprogramación, puede, como contrapeso, buscar la prueba a través de estas medidas como la incautación o el allanamiento. Entonces, la estrategia de defensa es algo que forma parte, digamos, de las garantías del imputado y la Fiscalía puede reaccionar en contra con ese tipo de medidas o citaciones que se han producido. Pero imaginemos que ante alguna diligencia común de cualquier sospecha, de cualquier investigado, cualquier inculpado, pero si estamos hablando de la mandataria, si estamos hablando de un hecho que se puede esclarecer presentando un documento o hablando con precisión y claridad en poco tiempo, digamos, ¿era oportuno? ¿Cómo se complica a partir de ahora la situación legal de la mandataria? Sí, aquí hay que diferenciar 2 planos, ¿no? La presidenta como persona natural imputada en un caso penal y por otro lado Dina Boluarte como presidenta de la República representando esa institución tan importante del Poder Ejecutivo. Sobre lo primero, lo ya mencionado, ella tiene derecho a guardar silencio, incluso no colaborar con la justicia si así lo quiere, pero la Fiscalía puede pedir las medidas que correspondan. Otra cosa es la institución presidencial. Evidentemente, este tipo de prácticas, no colaborar con la justicia, no dar una explicación oportuna, usar medidas dilatorias, acudir a una agenda con la finalidad de postergar estas diligencias urgentes para la Fiscalía, son actos que, desde mi punto de vista, van en contra de lo que es la propia institucionalidad presidencial. Recordemos que para la Constitución, el presidente, la presidenta en este caso, es la primera llamada a cumplir y hacer cumplir las leyes. Entonces, ¿se complica su situación? Por supuesto que sí, porque yo creo que esto le puede acarrear ya consecuencias ya en el plano constitucional, en el plano político. Ya hay voces que hablan de vacancia o de inhabilitaciones. Desde mi punto de vista esto es prematuro porque no hay la madurez respecto al caso penal para poder hacer conclusiones, pero sí por lo menos hay una sospecha que es la que gatilla la investigación penal y estas voces que ya empiezan a moverse en el plano político. Es que es tan débil la línea, ¿no? Hablar de incapacidad moral permanente básicamente requiere 87 votos y la interpretación arbitraria de, digamos, de un grupo político, ¿no? Lamentablemente se maneja así. La presidenta hablaba de, yo conozco a quién vendió esa fuente o esa fuente que vendió la información me conoce bien. Pareciera que sabe finalmente quién es la fuente periodística del medio que revela por primera vez este hecho. ¿Esto podría acarrear que se citen más testigos, que la fiscalía la conmine a que presente alguna otra versión? Claro, este tipo de menciones, vamos a decirlo así, o revelaciones,
son contrarias a todo lo que es la práctica internacional en materia de políticas anticorrupción, porque el mundo está caminando más bien hacia la protección de los denunciantes. No importa quién sea el denunciante, si es un familiar, un amigo, un exministro, un periodista, hay protección para el que denuncia en la medida que se denuncia un hecho verdadero. Y este es un hecho verdadero al punto que hay investigaciones penales en curso. Por lo tanto, esta suerte de... Claro, con lo cual esta suerte de amenaza va, desde mi punto de vista, en contra incluso de lo que es la posición de la presidenta como cabeza del Estado. Por lo tanto, desde mi punto de vista es algo que la Fiscalía podría tomarlo en su momento como una suerte de declaración que genera peligro procesal, porque es una forma de decir, oye, yo ya sé quién eres, yo ya sé quién es el denunciante, y el paso siguiente es voy a hacer algo contra él, ¿no? Dijo, me conoce bien. Claro, es una suerte, digamos, de amenaza implícita, ¿no?, la que se suelta sobre la mesa. Aplicar la violencia, ya nos ha explicado usted que es legítimo un allanamiento porque se defiende la investidura presidencial, pero sus bienes pueden ser lógicamente allanados, incautados. Pero aplicar la violencia, ¿era necesario? A ver, este tipo de diligencias de allanamiento e incautación de bienes vienen con una orden de desarraje. Es decir, en teoría, uno toca la puerta, no te abren a la primera, se puede acudir al uso de la fuerza física sobre los bienes, ojo, no sobre las personas. Pero habría que esperar unos minutos, ¿no? Seguramente. Tocan el timbre y... Eso es algo que podría discutirse. Se discutió en el caso Humala Heredia, cuando fueron también un grupo de personas que parecían, digamos, de las fuerzas especiales, y no fue necesario porque les abrieron la puerta. En este caso yo creo que querían evitar dilaciones. La policía, no sé cuántos minutos habrán pasado entre que tocaron la puerta y no les abrieron, tal vez bajo la sospecha de que podía desaparecerse la prueba, que es lo que ha pasado en varias ocasiones, que los imputados utilizan esos minutos con la finalidad de tirar las cosas por el techo, tirar las cosas a la casa del costado. Son ganar tiempo, que en una diligencia clave puede significar pérdida de información y de pruebas. Las notificaciones respecto a esas intervenciones, ¿con cuánta anticipación se hace? Porque se cuestionaba también que no se les dio el margen de 3 días, ¿no, estimado? No, pero son notificaciones que se hacen en el momento. En el acto. Es como una detención. Vienen, te detienen, te notifican ahí la medida. En el caso de la incautación y allanamiento, como son medidas reservadas, sin audiencia previa, por eso que no ha habido debate público, la Fiscalía te notifica en el momento en el cual se esté ejecutando la medida, porque si te notifica con anticipación, el elemento sorpresa se pierde. El abogado Mateo Castañeda decía, la presidenta no ha mentido, no se complica su situación, porque el haber dicho que es una joya de antaño, si nos basamos en la referencia de la RAE, la Real Academia Española, de antaño significa un año atrás. Quería desvincular, digamos, ese motivo de agravamiento, quizás, de su versión. Para usted, ¿cómo se ha ido tejiendo la versión de la presidenta? Yo creo que la presidenta no tiene todavía una línea de defensa, no tiene una explicación solvente, no tiene una forma de sustentar, por lo menos a la fecha, todos estos bienes que están en su poder, y a eso hay que sumar que su situación está bastante más complicada por los informes de la Unidad de Inteligencia Financiera, donde se revela que ha ingresado a sus cuentas personales dinero que presuntamente pertenecería a Bancay y a Purímac, y por otro lado también vinculado incluso a la remodelación de una iglesia de Chalhuanca. Entonces, todo eso es algo absolutamente irregular. Desde el punto de vista contable, un especialista en el tema tendría que entrar a decir, esto es de la asociación, esto es del club, esto es de la iglesia, esto es de la señora Boluarte, pero como todo está entremezclado, claro, y más aún con signos exteriores de riqueza, su situación es bien complicada y no creo que tenga en este momento una explicación solvente, y por eso se acude a las interpretaciones, traducciones, argumentos gramaticales. Doctor Caro, solamente para cerrar, ¿qué espera del viernes 5, cuando la presidenta debería dar su testimonio o presentar documentos? Desde mi punto de vista, ella debería, en el plano del deber ser, y sobre todo protegiendo la institucionalidad presidencial, colaborar con la justicia, entregar la información, exhibir los bienes y dar una explicación solvente sobre su origen. Sin embargo, tengo mis dudas en la realidad de que esto vaya a pasar, porque el viernes estamos, digamos, a pocos días, 5 días, y no creo que tenga tanto tiempo para poder armar toda la información que le va a hacer falta. Pero no puede acogerse ahí el silencio. Podría, tiene el derecho, porque como ella está imputada, al igual que lo hizo Castillo, puede acogerse al derecho a guardar silencio.
Bueno, dijo que va a aclarar ante la Fiscalía y luego ya dará alguna explicación. Incluso advirtió que iría a los medios, ¿no? A dar entrevistas, explicaciones. Vamos a ver qué ocurre. Gracias, doctor Carlos Caro. Buen día, gracias. Muy